Hoy, como todos los martes, nos corresponde una conversación sobre temas internacionales con el profesor Luis González. ¿Por qué la gente se está moviendo en el mundo? Se está moviendo porque no encuentra o no ve la posibilidad en su país de que se satisfagan sus demandas. Organismos internacionales para eso, se puede convocar una cumbre y ver por qué se está moviendo la gente en el mundo. ¿Por qué están ellos aquí cuando tienen un país que lo tiene todo? La República Dominicana nos vendemos así, es verdad que lo tenemos todo también, pero Venezuela tiene de todo. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy, como todos los martes, nos corresponde una conversación sobre temas internacionales con el profesor Luis González. Ustedes saben que es politólogo, sinólogo y un analista de temas diplomáticos y de la política internacional. Bienvenido, profesor, una vez más. Bueno, gracias, Gustavo. Creo que hay un asunto de interés global, regional, y nos involucra incluso a la República Dominicana como parte de la aldea global y de la región latinoamericana. Estamos hablando de una visita que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden. Es la primera vez que ellos se encuentran, ellos dos. De manera formal han hablado mucho, han tenido intercambios, te recuerdas, para el tema de la cumbre. López Obrador hizo sus declaraciones, al final no fue, aunque envió a su canciller, pero esta vez tuvieron un encuentro y yo diría que las razones fundamentales son el tema de la migración. De nuevo, es un tema que cuando Joe Biden era vicepresidente y el presidente era Obama, se le prestó un poco de atención, incluso hubo algunos avances. Luego todo el mundo sabe lo que sucedió en la época de Donald Trump, que dijo que iba a hacer un muro y que lo iban a construir ellos. Y que se lo iba a cobrar a los mexicanos. Que se lo iba a cobrar. Dicho sea de paso, en un paréntesis, el muro de la República Dominicana, ¿lo van a hacer los dominicanos o también la mano haitiana, mano de obra Habría que haitiana? ver quiénes están construyendo eso, ¿verdad? El dominicano, en un paréntesis. Entonces, pero se supone que con la llegada de Joe Biden de nuevo, ya como presidente, ese tema, y ahora, como consecuencia de la pandemia, ha habido muchos movimientos, incluso en el año 2021 y en lo que va del 2022, se ha multiplicado el trasiego, el intento y por tanto devolución de personas que intentan entrar al territorio de los Estados Unidos. La mayoría son mexicanos, pero también de toda esta región de Centroamérica que utilizan ese para pasar a Estados Unidos. Un Estados Unidos que, y ahí diríamos que deberíamos ver el enfoque y la importancia de esta visita, un Estados Unidos que necesita la mano de obra mexicana, que definitivamente sin esa mano de obra la economía no estuviera en la situación en la que está. La economía de los Estados Unidos depende mucho de eso. Tanto es así que estamos hablando, Gustavo, de que en estos momentos hay 42 millones de mexicanos, ascendencia mexicana. Ya superó a los afroamericanos en el orden de las minorías. Después de la mayoría de los estadounidenses son de ascendencia europea, entre alemanes y otros ingleses, o sea, ascendencia. Pero hay una parte, hay de todo, hay latinoamericanos, hay afroamericanos. Entonces, dentro de todo, ya los mexicanos ya superaron incluso. Son la primera minoría. La primera minoría y por tanto con mucha influencia, sobre todo en la parte oeste, aunque están en todo el país. Entonces, ante toda esa realidad, el presidente, viendo lo que había sucedido esos días antes, de que el gobernador del estado, dicho sea de paso, un estado que era mexicano antes, sí, Texas. Putin se lo reconoce estos días. Exacto, sí. Y él más o menos, López Obrador, no se lo dijo directo, pero dijo algunas, como que los agravios que no se olvidan, por más que uno trate de olvidar. Entonces, eso recrudeció un poco la crisis, porque hasta hubo un enfrentamiento del poder en Estados Unidos, del poder federal. Hubo que recordarle al gobernador que ese era un tema federal, el tema de la migración, la seguridad de las fronteras. Prácticamente le dieron un boche desde la Casa Blanca al gobernador diciendo usted no se puede meter en eso. La política migratoria se dirige desde el gobierno federal. La vocera, que dicho sea de paso, tiene ascendencia haitiana.
Ah, no de sabía. ascendencia haitiana, una de las voceras importantes que tiene ahí. Entonces, eso trae como consecuencia que el presidente López Obrador entonces visite México. Él sintetizó, después de que el presidente Biden lo recibe como anfitrión y habla unos 7, 8, 10 minutos como mucho, se puede sintetizar en que el presidente fue muy diplomático, dijo que pese a lo que se ve en los medios, los titulares, la relación entre ellos es más afable de lo que se piensa. O sea, diríamos que fue muy diplomático y le abrió las puertas de la Casa Blanca. Se había reunido en la mañana de ese día también con Kamala Harris, la vicepresidenta. O sea, tuvo una agenda muy interesante, pero con el presidente, luego de que el presidente señalara que estaba en disposición de escucharlo y de trabajar juntos algunos temas, él habló por 30 minutos y lo resumió en 5 puntos, Gustavo, la propuesta que le llevaba al presidente de los Estados Unidos, y dentro de esos 5 puntos, la cooperación en lo económico, el tema de incluso del litio, habló del litio como para el tema de los vehículos eléctricos en el futuro y la importancia para Estados Unidos. Habló de que el 72% de toda la producción de petróleo, esa cosa que tiene México, que no es un gran productor, pero es productor, igual que en la región, creo que Ecuador también y otros países, Bolivia tiene gas natural. El 72% va a los Estados Unidos. Habló de hacer una cooperación para producción, o sea, para aumentar la producción económica con la mano de obra mexicana, involucrarla más, y terminó, que diríamos que ese fue el punto por el cual él fue y quiso tener ese encuentro cara a cara con el presidente Joe Biden, es el tema migratorio. Un trato a los migrantes, reconocimiento de que están aportando a la economía de los Estados Unidos, darle un visado de trabajo transitorio, señaló él, y dijo lo que ya usted y yo habíamos hablado, no solamente a los mexicanos, sino a todos los centroamericanos, los que están llegando de una u otra manera. Y es bueno señalar que en Estados Unidos, como consecuencia de la pandemia y de las políticas de mantener la economía, entregándole los cheques estos que le daban, mucha gente renunció. Más de 11 millones de estadounidenses que trabajaban renunciaron porque les iba mejor recibiendo el cheque que le estaban dando. Ese problema pasó en un momento en Puerto Rico, que el fondo que le corresponde después de pagar sus impuestos y estar trabajando, era más que lo que en ese momento recibían de salario, porque se deprimió un poco la economía y eso. Entonces valía más la pena quedarse en su casa. Pero eso le plantea un serio reto. Claro, en un momento dado que hubo varios, no solo empresarios y líderes de opinión, sino legisladores que dijeron: América, es momento de volver al trabajo. Sí, exacto. Porque eso no se puede prolongar mucho tiempo en un país, eso afecta a la productividad. Entonces eso está afectando y por tanto están necesitando más que nunca esa mano de obra. Esa mano de obra que llega, mexicano, que está... Y esa fue una idea que le planteó, que el presidente Joe Biden planteó que lo va a estudiar. Vamos a ver lo que va a pasar en el futuro. Lo más importante es que estamos hablando de dos países que tienen unas fronteras de muchos años, una frontera histórica con algunos elementos que él, reitero, en sus palabras medio dejó ahí, no lo señaló directamente, los agravios que ha recibido México de Estados Unidos, que no se pueden olvidar por más que haya la intención de hacerlo. Sí, bueno, la historia no se borra, pero hay realidades, porque yo siempre pongo el ejemplo de los dos países principales protagonistas de las dos guerras mundiales que han sido las conflagraciones más dolorosas, que son Alemania y Francia, y hoy son aliados fundamentales, liderando la Unión Europea y dos aliados fundamentales en el mundo. Entonces, México y Estados Unidos tienen una especie de interdependencia, porque si bien es cierto que hay esos millones de mexicanos y descendientes de mexicanos en Estados Unidos, en México hay más de 1 millón de norteamericanos que por negocios, inversiones, o que se han casado, que han comprado alguna casa de playa en México, están ahí y hay fábricas de ambos lados y comercio. Eso no es... No, usted ha señalado la palabra clave, no es pequeña cosa. Interdependencia.
Tanto es así que la potencia turística de toda América Latina, por mucho, es México. Pues claro. Del Caribe somos nosotros. Todos Entonces hemos aprendido de México. Somos segundo en toda América Latina, pero México está en 32 millones de turistas y la mayoría es de Estados Unidos que están llegando, Estados Unidos y Canadá, de manera que en la parte muchas de de esas también, estrellas de la música y del cine compran alguna propiedad en México. De manera que hay una interdependencia importante, ellos están compelidos a llevarse bien y por eso felicitamos, apoyamos, saludamos esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, profesor, quería preguntarle, porque el tema de migración, si bien es cierto que en este caso es por la frontera mexicana, pero hay un tema aquí en las Américas, de esas caravanas, de esa migración que se van moviendo de sur a norte, y la mayor carga le corresponde a México, porque no solo son los suyos que migran, sino toda esa gente que va a México. Vamos a hablar un poco de esto por ahí, exacto. Después de esta pausa con su anuencia. Así es. Como le decía, profesor, antes de que nos fuéramos a la pausa, la migración es un tema en todos los continentes, pero aquí en las Américas, incluso que ha provocado serias confrontaciones y extremismos ultranacionalistas. Por ejemplo, uno ve lo que ha ocurrido en el mismo Brasil, en Chile, en Argentina, y usted ve los pronunciamientos que tienen en Chile y Argentina, por ejemplo, contra los bolivianos y peruanos que migran. Y hasta dominicanos. Y hasta contra los venezolanos, dominicanos y contra los haitianos. Y el que aspiraba a ser presidente, el señor Katz, que perdió de Boric en Chile, él no hablaba de muros, sino de una zanja. Que se fueran por ahí mismo. No, que iba a construir un zanjón para evitar que migraran los bolivianos y los peruanos allá a Chile. Pero esa gente viene de Sudamérica y va pasando de país en país, llega a Panamá, sigue por ahí, llega a Guatemala y después a México con la idea de ir a Estados Unidos. Quizás no tanto sea el problema en la frontera de Estados Unidos y México, sino que habría que buscar una solución continental. ¿Es posible eso? De hecho, el tema de la migración yo siempre he señalado, hasta que el planeta no se enfrente, no se una para enfrentar juntos los problemas globales, el hambre, la falta de oportunidades, porque nadie se mueve de su país. Por gusto. Y sí, menos esa travesía. Eso es casi la travesía caínica, para utilizar una palabra de Caín, o sea, recorrer todo el continente, que en el caso de los sudamericanos existe el tapón de Darién, como dicen ahí en Panamá, o sea, eso muy peligroso. Eso detiene, eso detiene incluso la autopista, y una de las más largas del planeta es precisamente esa continental, pero ahí se detiene porque es una de las selvas más inhóspitas del planeta. Peligroso. Que está en medio de... Pero la pregunta que usted hace es muy plausible, incluso aquí en la República Dominicana tenemos a un representante del Instituto de la Migración en el mundo. Me parece que es Wilfredo Lozano que está, No, Lozano está aquí dirigiendo la parte dominicana. La parte dominicana. En el OIN hay otro señor que no es dominicano. Organización Mundial de Migraciones. Ok. Pero no tiene algún tipo de vinculación. Bueno, sí, porque República Dominicana tiene acuerdos suscritos. Y es parte con eso. Lo que quiero decir, cada país incluso tiene y un instituto que estudia la migración. Un instituto para estudiar la migración. Entonces, cada país que se plantea eso y luego nos unimos para buscar una solución, pero reitero, la solución debe darse no en la medicina que te dan para curar la enfermedad, sino sobre todo la precaución, la prevención. Eso es, porque una gente no se va a estar moviendo de sus países si tiene oportunidades en sus países, si tiene oportunidad de empleos, de trabajo, de producir en su ambiente donde es reconocido, en el único lugar del mundo donde tú no eres extranjero, es en tu terruño. Por eso existe el término de patria. La patria es donde tenemos el arraigo. Entonces no hay un lugar del mundo donde usted se sienta mejor que en su país. Aunque yo aspiro a una ciudadanía global, pero siempre, incluso en la República Dominicana, yo soy oriundo de Bonao, por ejemplo, yo siento
un arraigo por esa zona, aunque vivir Sí, poco tiempo. hasta dentro de una misma ciudad, usted nacer en un barrio, sector, por ejemplo, eso le da cierta identidad la con quienes estaban ahí. De San Carlos, la gente de la zona colonial, sí. o sea, eso nunca se va a perder, pero eso es diferente, eso es diferente. O sea, esa identidad. Ahora, ¿por qué la gente se está moviendo en el mundo? Se está moviendo porque no encuentra o no ve la posibilidad en su país de que se satisfagan sus demandas, sus necesidades, sus aspiraciones, sus sueños, y es por eso que se está dando. Por ahora, mientras tanto eso se da, entonces están las políticas migratorias. Algunas son radicales, algunas hablan de tender, de hacer muros, el candidato ese chileno. Una zanja. O sea, hay muchas formas de plantear. Iba a acabar en Chile. Sin embargo, no hay manera de evitar que el ser humano, si quiere, se mueva. La única manera de evitarlo es cuando haya una ciudadanía global, una sociedad global con un ingreso per cápita global suficiente para que todo el mundo viva tranquilo y en paz, que haya el pleno empleo en todo el mundo. Cuando eso se logre, que no es un sueño, se puede lograr. Si revisamos todo lo que se va, Gustavo, en armas, en muchísimas cosas innecesarias para la vida del ser humano, y se redistribuye, se replantea, para eso existe, y vuelvo en un tema que en este programa lo he señalado mucho, para eso existen los organismos de diplomacia multilateral. No están funcionando bien, pero en el Parlamento de la Humanidad, ahí están todos. Estamos hablando de la Asamblea General de la ONU, ahí están todos representados, están sentados ahí. ¿Por qué no decir el problema que tiene un etíope o el problema que tiene un boliviano? El mismo tema migratorio existe, ya usted lo mencionó, organismos internacionales para eso. Se puede convocar una cumbre y ver por qué se está moviendo la gente en el mundo. Claro, hay otras clasificaciones, están los desplazados, están los refugiados, que ya eso es por alguna situación. Por ejemplo, el tema de Haití, que lo tenemos aquí, ya no es cuestión de la migración que está llegando, porque esa llega de una u otra manera, aporta a la economía dominicana o no aporta, pero usted sabe cómo eso es migración. Ahora, si se produce algo, una inseguridad, que la gente entienda que no hay posibilidad de seguir viviendo allá, se van a mover en masa. Y ya eso entra en dos elementos que el derecho lo define diferente, que son los refugiados, desplazados si están dentro de sus fronteras, si tienen todo que irse moviendo para lugares que entiendan más seguros, lejos de la ciudad de Puerto Príncipe, para poner un ejemplo, en Haití, y luego de ahí tienen que cruzar la frontera. ¿Y cuál es la frontera que les queda? Por lo menos terrestre, la República Dominicana. Sí. Algunos están yendo para Cuba, están llegando a Cuba. Cuba, Bahamas, Jamaica, Puerto Rico, en Yola. Y esos son fronteras naturalmente Ese es un ejemplo porque Haití, los años que tuvo estabilidad, con o sin dictadura, no se produce ese flujo migratorio masivo, tan intenso. Claro. Venían contratados asunto de la caña, volvían y algunos se quedaban, pero no había esa masificación así, porque tenían estabilidad en su país. Correcto. El ejemplo son los venezolanos. En estos momentos seguro nos están viendo porque hay muchos venezolanos aquí en el país. ¿Por qué están ellos aquí cuando tienen un país que lo tiene todo? La República Dominicana nos vendemos así, es verdad que lo tenemos todo también, pero Venezuela tiene de todo, Gustavo. Tiene petróleo, tiene reservas de otros combustibles. Mire, están regresando muchos venezolanos. Tiene oro, sí, porque se ha ido estabilizando la cosa. Pues es por eso. Entonces, eso es lo primero. Hay que ver cuáles son las razones por las cuales se está moviendo nuestra gente. Yo creo que una cumbre del tema migratorio debe enfocarse en eso. ¿Por qué se está moviendo? ¿Qué hacer para que no se vayan? ¿Qué le garantizo yo al dominicano de que está mejor? ¿Cómo le demuestro yo al dominicano que está mejor por aquí en la República Dominicana? Que creo que correspondería a los europeos ayudar a que África se estabilice y progrese, porque la situación de África tiene mucho que ver con lo que históricamente hicieron los europeos con ese gran territorio, ¿verdad? Que le extrajeron riqueza y le siguen extrayendo. Y le siguen, entonces, en vez de enfocarse en la educación, en mostrar que ellos pueden hacer para producir sus propias riquezas. Eso es lo que hay que hacer. Yo creo que, usted mencionó el caso de África. África, todos tienen que moverse por el Mediterráneo, después que suben también, lo mismo sucede, te puedes recorrer todo
todo África, desde el centro África, incluso cruzan hasta el desierto para cruzar al final, ya sea por Marruecos, por Argelia, por Túnez o por Egipto, hacia Europa, porque entienden que ahí está la oportunidad que no van a tener nunca en su continente, cuando realmente tienen el continente con más riquezas, tienen más pobres, pero es el que tiene más riquezas todavía, con toda la explotación histórica que ha habido de ese continente. Usted tenía otros temas, profesor. Sí, la próxima semana, el próximo lunes 25 o sea, estamos hablando de ya la próxima semana, tenemos una actividad para recordar, para celebrar, conmemorar los 5 años del Centro de Análisis y Estudios Internacionales de la Universidad del Caribe. Usted me va a hablar con más detalle de esa actividad cuando volvamos de esta pausa. Continuamos con el profesor Luis González. Cada día más las universidades, las academias, profesores, le dan importancia a los temas internacionales, porque el mundo de hoy no puede ser un mundo en que los países estén aislados. Usted me ha hablado del Calley. ¿Qué pasa con el Calley? Sí, definitivamente usted lo ha dicho. El rector de la Universidad del Caribe, José Alejandro Aybar Martín, tomando en cuenta eso que usted acaba de señalar, de la importancia que está viendo la Academia de Educación Superior en los estudios internacionales, porque no hay manera de entender lo interno que está pasando a lo interno de las fronteras de un país sin entender el entorno internacional, y es por eso que en el año 2017, el 18 de julio del 2017 se fundó el Centro de Análisis y Estudios Internacionales de la Universidad del Caribe, una iniciativa del mismo rector donde yo fui parte de los fundadores y fui el director fundador de ese centro, que las siglas son el CAYEI. Dentro de los fundadores que estuvieron ahí está el profesor Tony Raful, que está ahora como embajador de nosotros en Italia, está el que ahora es juez del Tribunal Constitucional, José Alejandro Ayuso, la experta en asuntos haitianos, María Elena Muñoz, usted la conoce, ha escrito varios libros sobre el tema de Haití, la embajadora Cristina Guiar, que fue embajadora de nosotros en la ONU, OEA, y ha ocupado muchísimos cargos, para mencionar algunos de los fundadores en ese momento del CAYEI, ese 18 de julio del año 2017. Acabamos de cumplir precisamente 5 años, y para conmemorar, recordar esa trayectoria, vamos a hacer una actividad este lunes 25, un encuentro. El CAYEI, como yo le señalé, lo comencé dirigiendo por mis ocupaciones. Te recuerda que yo fui designado en ese momento embajador director de Relaciones con Asia y Oceanía en la Cancillería. Dejé la función y la ocupó la doctora Aura Celeste Fernández, dirigió el CAYEI por una etapa muy importante. Ella trajo consigo una playa de personalidades de la República Dominicana, en lo que tuvo incluso don Fausto Rosario Adames y otras figuras en esa etapa. Luego el general Valerio García, que fue hasta rector de la Universidad del Caribe, ocupó por un tiempo el CAYEI hasta que volví de nuevo hace un año. Estoy al frente de nuevo del Centro de Análisis y Estudios Internacionales, y vamos a recordar todo ese tiempo, lo que se ha logrado, y sobre todo, Gustavo, las perspectivas, y sobre todo que los medios de comunicación, estos medios donde estamos aquí sentados, tengan esa base de datos, tengan esa, si Acento quiere saber qué está pasando sobre un tema en específico, que pueda llamar al CAYEI y yo designarle a alguien que es experto en el área. Esa es, por ejemplo, la visión fundamental. Digamos que un periodista, un medio, tiene interés en decir, bueno, tenemos el acuerdo de libre comercio, de ERECAF. Exacto. Yo quiero saber qué estamos comprando y vendiendo, digamos, a los guatemaltecos. Exactamente. Ustedes tienen data de eso. Sí, exacto, esa base de datos, y sobre todo un experto en cada región y cada tema. Que le puede explicar la información. Exactamente, por ejemplo, el tema de la guerra de ruso-ucraniana, experto en geopolítica. O sea, están al día. Esa es la idea, que ustedes los medios, ustedes que nos están mirando, entonces el día 25 a las 7 de la noche,
en la Universidad del Caribe, en el auditorio Banco BDI, que es un auditorio impresionante que tiene la universidad. Vamos a tener un encuentro, diríamos, Gustavo, que es una especie de cumbre entre los protagonistas del ejercicio de los temas globales, los asuntos internacionales, que son embajadores, cónsules, representantes de organismos internacionales aquí en la República Dominicana, ¿verdad? Académicos, y entonces con la otra parte los estudiosos, los analistas, los académicos de las universidades, todas. ¿El día 25 a qué hora? 25, el lunes 25 a las 7 de la noche. También, y quiero terminar con esto, y sobre todo, mucho más importante, los directores de medios y los encargados. Por ejemplo, tú aquí en Acento tienes a alguien que maneja los temas internacionales. Entonces, esa persona es importante que esté ahí para que esté en contacto con los protagonistas también y que a través del CAIEI todos podamos construir el análisis y los estudios internacionales que nos van a permitir entender la comunidad internacional para bien del mundo y, por tanto, de la República Y es Dominicana. una materia de estudio cada día más importante, muchas academias. Y más vinculante con las Sí. realidades de los países. Muchas gracias, profesor, por esta participación de hoy. Será hasta el próximo martes, ya lo saben ustedes, el lunes 25, en la sede de la Universidad del Caribe, que queda en la autopista 30 de mayo, a las 7 de la noche. Así es. Bien, Gracias. muchas gracias. Igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.